Ya está de regreso con todos ustedes Delta Te Quiero en Futsal TV. Estamos con el protagonista del partido, el hombre que monta su show tranquilamente acá en Janoco. Se ha ganado el corazón de más de 5.000 fanáticos. Es Oliver La Locura Parra. Oliver, ha metido a Delta Te Quiero en la gran final. Bueno, sí, primero que todo, gracias por la oportunidad, gracias a Dios. Gracias a este pueblo deltano que tanto nos apoya. Eran las 2:30 de la tarde y la gente estaba arribando a esto. Nosotros desde que salimos del hotel dijimos que íbamos a dar el todo por el todo, a dar un buen espectáculo por este público y eso fue lo que hicimos. Ya pasamos a la final, ahora vamos a hacer todo lo posible para dar este título a esta afición que tanto se lo merece. Estamos con el hombre que también ha sido protagonista en todos los partidos de Delta Te Quiero y también colaboró para meter a este equipo en la gran final. Él es Gredevik, el Samurái Terán. Gredevik, partidazo esta noche a casa llena nuevamente. Bueno, sí, antes que todo, muchas gracias por la entrevista, Lubín. La verdad contento por el trabajo que venimos haciendo, contento por conseguir el pase a la final. La verdad que, contentísimo con el trabajo del grupo y con esta fanaticada tan maravillosa que nos vino a apoyar. Oliver, ese mensaje de la fanaticada, el de Tamaculo, que sigue creyendo en este equipo. No, sí, que sigan creyendo en nosotros, que cada partido, en cada juego vamos a dejar lo mejor de nosotros, vamos a dejarlo todo en la cancha y ahora vamos por el campeonato. Ahí está entonces Gredevik, el Samurái Terán, hombre importantísimo en Delta Te Quiero. Aquí está el hombre que hizo gritar a más de 3.500 personas que se dieron cita para este gran duelo entre Delta Te Quiero versus Guerreros de Monaga. Profe, histórico lo que ha hecho Delta Te Quiero en el Delta Macuro y en tan importante liga, ¿no? Bueno, histórico es la fanaticada que tenemos, como vivo reiterando en muchas ocasiones, es la mejor fanaticada del país, sin lugar a dudas. Hoy se volcó, yo creo que llenamos este gimnasio y con la gente que se quedó afuera, llenábamos el Fórum de Valencia. Es admirable el comportamiento ejemplar que da nuestra fanaticada, en ningún momento hubo brote de indisciplina, de disturbio, nada, todo controlado. Nosotros no jugamos con inválidos, no jugamos con niños, jugamos con hombres que saben jugar y esta liga ha sido muy competitiva de principio a fin. Como lo dije anteriormente, jugamos con Pantera de Guayana y nos gana un partido increíble aquí en casa. O sea, no hay rivales fáciles, todos la disputan y la pelean hasta el final. Profesor, se lo preguntaba en el programa en la edición pasada, ¿seguirán llegando más refuerzos del Delta Te Quiero? Bueno, esperemos que nos lo permitan. Sin embargo, tenemos contactado a 2 jugadores que son parte del equipo. Vamos a ver si se pueden incorporar, estamos dependiendo. Tenemos un jugador menos para el primer partido de la final, que es Jorge Preciado por acumulación de tarjetas, y eso era lo que yo temía de este juego, pues que saliéramos con suspendidos, lesionados, y bueno, entre tantas cosas, bueno, perdimos a Preciado para el primero de la final. Ahí está entonces Luis Vinicio Mateos para la pantalla de Emiliano Televisión y Futsal TV. Somos el equipo campeón, Delta Te Quiero. Pero Delta Te Quiero es mucho más que un equipo deportivo. Es la punta de lanza de un proyecto social para la protección de los sectores menos favorecidos del estado del Tamacuro y su proyección a nivel nacional. Delta Te Quiero, somos campeones, los reyes. ¿Cuánto vieron ganar el Delta Te Quiero ayer? Estamos en la gran final del fútbol nacional de Salón. Estamos en la gran final y con el favor de Dios y con la ayuda y el apoyo de ustedes vamos a ser campeones, si Dios nos permite. En la jornada posterior a su clasificación a la final de la Superior de Fútbol de Salón, Delta Te Quiero realizó la donación de 11.000 bolsos y kits escolares para niños y adolescentes del estado, que fueron distribuidos y beneficiaron a varias parroquias. La semana que viene le toca a las otras 4 parroquias de Tucupita, para que no se alarme nadie. En la Antonio José de Sucre, ¿sabe lo que vamos a hacer? Le vamos a entregar a todos a los COSEBE bolsos, a nuestros hermanos indígenas, para que ellos también tengan cómo ir a la escuela. Es a través de estas acciones que el conjunto Delta Te Quiero expande su positivo impacto más allá de los tabloncillos de juego, siempre favoreciendo a los semilleros de la patria. Kailen Díaz. La victoria es nuestra. Equipo, Delta Te Quiero, somos campeones, los reyes de este.
entregar nada más en 4 parroquias que ahorita estamos ya entregamos en el barrio Libertad. Un saludo a la Leonardo Ruiz Pineda. Ya entregamos en José Vidal Marcano, Guacina y El Jobo. Ya entregamos en San Rafael. Y ahora le toca al Argimiro García de Espinosa. Un diputado no es para estar levantando la mano nada más en la asamblea. Un diputado es para conseguir soluciones para el pueblo, para buscar los problemas y buscarle las soluciones. Hoy tenemos ya en nuestra mano los 11.000 bolsos para entregarlos a los 4 municipios del estado de Tamaulipas. Campeón, Delta te quiero, la victoria es nuestra. Fundación MG76 apoya la nueva franquicia Delta Te Quiero en el fútbol de salón. Fundación MG76, organización sin fines de lucro que auspicia la práctica deportiva. Fundación MG76.